días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues continuamos con nuestra serie El orden de Dios. He compartido 5 temas con ustedes. El primero fue Dios es un Dios de orden, ¿sí lo recuerdan, no? Con ese iniciamos. Después compartimos el tema del orden al desorden. El número 3 fue la desobediencia que nos llevó al desorden, o sea, la historia de Adán. El tema 4, las bendiciones del orden y las maldiciones del desorden. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Métase en el orden de Dios, así de simple. Hace 8 días les compartí la promesa de Dios para volvernos al orden. Hablamos de esa historia maravillosa de Abraham. ¿Sí la recuerda, no? Y hoy vamos a tocar el tema número 6, que he titulado Cuando llegó el orden de Dios a esta tierra, es decir, Cristo, ¿sí? Voy a empezar diciendo que hace aproximadamente casi 4,200 años que Dios le dio a Abraham la promesa de que de su descendencia vendría el Mesías Jesús. Ese Mesías traería el reino de Dios a esta tierra. Fíjense, 4,200 años hace que Dios le dio esa promesa a Abraham. Se cumplió hace poquito más de 2,000 años. Ese reino que Jesús vendría a establecer, el reino de Dios, sería un reino donde Jesús el Rey gobernaría las vidas de aquellos que quisieran vivir en su reino. ¿Cuántos viven en su reino? Entonces se entiende que Jesús debe gobernar nuestras vidas. Y cuando Jesús gobierna nuestras vidas, entramos en el orden de Dios. Un reino de orden, porque Dios es un Dios de orden, Dios ama el orden. Y es un reino de orden donde sus habitantes iban a aprender cotidianamente a vivir en el orden de Dios, porque no nacemos con la tendencia a tener una vida ordenada, nacemos con lo contrario, hacia el desorden. Así nacemos todos los seres humanos por causa del pecado. Pero una vez que viene Cristo a nuestro corazón, el reino de Dios viene a nosotros, el Rey Jesús gobierna y empezamos a aprender a estar y a entrar y a disfrutar las bendiciones de Dios en el orden de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 14, versículo 17, dio una definición en lo que consiste el reino de Dios. Dijo en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios, que no es un reino físico o material como ser un gobernante aquí, un presidente como nuestro presidente Obrador, no, es espiritual, el reino del Señor es espiritual, ¿ok? Y Pablo lo definió así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es una definición del reino de Dios que debe gobernar nuestras vidas para poder entrar en el orden de Dios. Déjeme leerle el mismo versículo, pero en la versión en lenguaje sencillo. Esta versión lo dice así: en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien. Hay otra versión que dice tener conductas buenas. Eso es justicia, lo justo, lo recto, ¿sí? En eso consiste, en hacer el bien y el vivir en paz con Dios, en paz con los demás, en paz contigo mismo y con alegría. Todo esto puede hacerse con la ayuda del Espíritu Santo que el día de hoy mora en nosotros los creyentes, ¿sí? En Colosenses 2:16 el apóstol Pablo dice algo más acerca del reino que nos gobierna, que es el reino de Jesús. Dice en Colosenses 2:16 en la versión al día, dice así: así que nadie os juzgue a vosotros por lo que coméis o bebéis, o con respecto a días de fiesta religiosa, o de luna nueva,
o de reposo, o de si guardas el sábado o no, guardas fiestas religiosas o no. No, dice, todo eso, dice el versículo 17, eran sombras, eran como pequeñas luces que apuntaban hacia algo o hacia alguien que era la realidad, y esa realidad es Cristo. Y nos lo dice en el versículo 17, todo esto eran sombras de las cosas que iban a venir. Y luego añade, la realidad se halla en Cristo. O sea, Cristo es el importante. Y vivir en Cristo y en el reino de Dios no es guardar una serie de rituales. ¿Me explico? Una vez una señora me llamó por teléfono y me dijo, pastor, estoy muy acongojada, me siento muy mal porque pequé. Y le dije, bueno, mira, pues pídele perdón al Señor. Le dije, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Dice, no, pues es que mire, mi esposo no es cristiano. Y nos teníamos que cambiar de casa y el único día que él podía era el domingo. Entonces yo pequé porque no fui a la iglesia. Bueno, no, en sí no es un pecado, ¿me explico? Es bueno para nosotros. Dice la Biblia, no dejando de congregarse. Pero en una situación así, ¿ustedes creen que Dios no entienda? Por favor, o sea, estaríamos ofendiendo la inteligencia de Dios. Por supuesto que Dios no estaba enojado por esto. Entonces, somos muy dados al ritualismo, pero nos olvidamos que el reino de Dios en realidad consiste en hacer las cosas rectas, en tratar bien a tu esposa, en hacer negocios honestos, etc, etcétera. ¿Sí? Y si vienen cada domingo está bien, pero si por alguna razón que los rebasa como esta hermana, hermanos, por favor, o sea, no hay que acostumbrarse a como si fuéramos ritualistas, ¿no? Entonces, fíjese, para nosotros, tomando estos textos que acabo de leer, para nosotros en este entendimiento, son inútiles las discusiones que se generan todos los años cuando entra diciembre sobre si es malo o si es bueno, si es pagano o no es pagano celebrar el nacimiento de Jesús. Y hay unas discusiones que son inútiles, porque en eso no consiste el reino de Dios. Porque hay gente que celebra y se porta como demonio. Y hay otros que no celebran y también se portan como demonio. Hay unos que no celebran y se portan bien. Hay otros que celebran y hacen las cosas rectas delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Es inútil todas esas discusiones. Lo importante no es la fecha, acuérdense eso. Lo importante es el hecho de que Jesús nació. La fecha que haya sido, ¿qué nos importa la fecha? Lo importante es que Él vino a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si celebras o no celebras el nacimiento de Cristo, es totalmente irrelevante. Si lo celebras, pues disfrútalo, y si no, pues no lo celebres, pero no estés dando lata. No juzgues al que quiere hacerlo. Y el que lo hace no juzga al que no lo hace. Total, cada quien en su conciencia. Porque en eso no consiste el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? En justicia, paz y gozo con la ayuda del Espíritu Santo. En eso. Así es que no nos juzgamos mal los unos a los otros. Lo que importa es que tengas a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Eso es lo importante, que vivas tu vida en orden, eso es lo importante, que vivas tu vida en justicia, con paz y alegría. Lo más importante en todo esto es que Dios cumplió su promesa de mandar a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, transcurrieron aproximadamente 2200 años para que la promesa que Dios le dio a Abraham de que de su simiente nacería el Mesías se cumpliera. Más de 2000 años pasaron. Pero no nos olvidemos que para el Señor el concepto tiempo no es el de nosotros.
porque para él un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces para el Señor pasaron 2 días nada más, 2000 años. Y nosotros nos hacemos un lío, pero Dios no. Él tiene sus tiempos bien definidos, porque es un Dios de orden, y Él sabe en su soberanía cuándo debía cumplir su promesa. Miren, cuando Jesús vino a este mundo, llegó el orden de Dios a este mundo, pero en persona, porque representaba el reino de Dios. Él era el reino de Dios, Él era el rey de ese reino. En una ocasión, cuando Jesús estaba en la sinagoga, le dieron a leer el rollo del libro del profeta Isaías. De cuando en cuando en las sinagogas judías permitían que algunos leyeran las escrituras. Y cuando Jesús estaba leyendo allí en la sinagoga el libro de Isaías, Él dijo algo extraordinario. Él sabía que las escrituras hablaban de Él. Vamos a verlo en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Mire, hay buenas costumbres y malas costumbres, ¿cierto? Jesús tenía la buena costumbre de que como buen judío asistía a las sinagogas a escuchar, a adorar y a escuchar la palabra de Dios, aunque Él era la palabra. Esto nos enseña la humildad de Jesús. Y la Biblia, como les mencionaba hace un rato, nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, es una mala costumbre que por cosas sin importancia, cosas triviales, no se congreguen. Pero lo contrasté con el ejemplo de la hermana, para no pensar que es un ritualismo. ¿Sí lo captaron la idea? No, eso es importante. Entonces dice que entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que eran pergaminos, ¿sí? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner libertad a los cautivos, a meter orden en todo sentido. Porque la enfermedad trae desorden. De alguna manera dejas de trabajar, no te pagan, o si te pagan el seguro te da la mitad, y ya se altera tu orden financiero, el tiempo de los demás, tu mismo tiempo. O sea, es un desorden total. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí se detuvo, dice, y enrollando el libro, se lo entregó al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque lo dijo de tal manera que la unción, la presencia de Dios estaba ahí de una manera extraordinaria. Y todos lo estaban mirando, dice, en el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy, les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Él les dijo, esto se ha cumplido en mí, ya estoy aquí. El Mesías prometido. Ahora, traten de imaginarse los que estaban en la sinagoga, el impacto que produjo que les dijera que una profecía de 800 años atrás se cumplía justamente en ese momento. Eso es algo extraordinario. Eso es algo que impacta. A los fariseos, que eran los que tenían la responsabilidad de enseñarle a la gente la palabra de Dios, se metieron en un ritualismo espantoso y habían dejado la justicia, la misericordia y la fe. Jesús se los reclamó. Ellos rehusaban creer en Jesús, fíjate. Esperaban el Mesías, conocían las Escrituras. Cuando llegó, lo vieron, llenaba todos los requisitos que las profecías hablaban
Todas las señales y hasta el punto y coma se cumplían en Jesús. Sin embargo, ellos rehusaban creer en Jesús. A ellos les dijo en Juan 5:39 algo importante. Les dijo: escudriñad las Escrituras. Ahora, aquí no es un mandato para que nosotros leamos la Escritura, no. Es un reproche de Jesús, es una advertencia de Jesús, es una instrucción de Jesús a los que no creían, porque veamos el contexto. Dice: escudriñen las Escrituras, busquen, introdúzcanse, sean serios en su estudio, porque a vosotros, dice, lo mismo que a nosotros, os parece que en ellas, o sea, en las Escrituras, tenéis la vida eterna. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene la vida eterna? Dice, ustedes piensan, creen, a ustedes les parece que en ellas, en las Escrituras, tienen vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Fíjate lo que le estaba diciendo, ellas hablan de mí. No, pues se enfureció. Fíjense qué contradicción. Esperaban el Mesías, llega el Mesías y lo rechazan. A veces así nos pasa, ¿eh? Queremos las bendiciones de Dios, luego Dios nos habla por medio de las Escrituras y rechazamos lo que nos dice. ¿Cómo está pues el asunto? Así no funciona. Dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate qué contradicción. Los encargados de enseñar la palabra de Dios, los que decían que creían en Él, rehusaban aceptar a Jesús, recibir a Jesús para tener vida. Y a veces uno se encuentra con cada persona que dice ser cristiano, pero se rehúsa a ir a Jesús para que tengan vida. No hace mucho estaba aconsejando a una persona y me dice: pastor, dígame lo que debo hacer, o deme un consejo. Ya me cuenta su asunto. Y mientras la escuchaba dije: no, lo que le voy a decir pues está en la Biblia y está todo el sustento, pero no lo va a aceptar. Algo me estaba diciendo y que se lo comparto. Le digo: mira, la palabra de Dios dice esto. Ay, no hay otra cosa. No hay otra cosa. O sea, buscan muchas veces lo que quieren oír, lo que les gusta, y rehúsan creer a Jesús. Y nos pasa lo mismo. El apóstol, o el discípulo de Jesús, Mateo, apóstol, demostró en su evangelio, si ustedes lo leen todo, no se tardan mucho en leerlo, pero sería bueno que lo leyeran. En ese evangelio que lleva su nombre, Mateo, él demostró que Jesús era el Mesías. Mateo usó y aplicó muchas de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías, se las aplicó a Jesús porque llenaban todos los requisitos. Esas profecías tenían en el ámbito de las probabilidades de que sucedieran, eran casi nulas las posibilidades porque eran detalles muy específicos acerca del Mesías, y eso hacía que las profecías que fueron pronunciadas siglo tras siglo, año tras año, mes tras mes, etcétera, definitivamente necesitaban la intervención de Dios para cumplirse. Si Dios había hablado, Él iba a cumplir las profecías. Por ejemplo, Isaías profetizó que el Mesías nacería de una virgen, de una mujer virgen. Ahora aquí viene la pregunta pertinente. A ver, ¿qué probabilidades hay que un bebé nazca de una mujer virgen? A ver, ¿alguien me puede decir? Ninguna. No hay ninguna probabilidad de que un bebé se geste sin que haya relaciones maritales con el marido. No hay probabilidades. Sin embargo, Jesús, el Mesías prometido, nació de una virgen 800 años antes. Isaías lo había profetizado. Imagínate, tantos años, 800 años, la Virgen concebirá. Fíjate lo que escribió Mateo, en Mateo 1:18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada o comprometida María, su madre, o sea, la madre de Jesús, con José, antes que se juntasen o tuvieran vida marital, normal, natural, se encontró que había María concebido del Espíritu Santo. Bueno, ese es un milagro. Esa es una de las verdades fundamentales del cristianismo. El que niega el nacimiento virginal de Cristo está negando todo el cristianismo. ¿Por qué? Porque era necesario, lo hemos dicho en otras ocasiones, que Jesús naciera concebido por el Espíritu Santo para que no heredara la naturaleza caída de Adán. ¿Me explico? Tenía que Dios poner la simiente de él y tomar un cuerpo humano, pero su naturaleza era divina. Entonces, quien niegue o se atreva a negar que Jesús nació de una relación normal, porque no le entra en su cabecita de que para Dios no hay nada imposible, porque no hay posibilidades de que un bebé nazca sin una relación marital. Sin embargo, para Dios todo es posible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada. Entonces dice el versículo 19 que José, su marido, como era justo, o sea, era un hombre recto, correcto, tenía acciones justas, correctas, estaba en el orden de Dios. Noten esto, Es interesante porque Jesús no buscó a cualquier mujer. ¿Se imaginan? Que le dan a hacer a Jesús poner en el vientre de una mujer que es bien chismosa. No se concibe. Tenía que ser una mujer virtuosa, ¿me explico? Justa, recta, temerosa de Dios, obediente a Dios. Y José era igual. Imagínate que lo hubiera puesto en un hogar de un padre borracho, o mujeriego, o maldiciente. Pues no, Dios es un Dios de orden. Y tuvo que ponerlo, juntarlo y formar una familia cuyo esposo y esposa vivieran en orden. Porque en el orden hay bendición. Entonces dice que José, su marido, como era justo, no quería infamarla, no quería desprestigiarla, no quería calumniarla, quiso dejarla secretamente. O sea, no dijo, ahorita agarra el Facebook y van a saber quién es esta mujer. Me puso los cuernos, me engañó, es una cualquiera, prostituta. ¿Cuántos se conducen de esa manera? Porque son unos desordenados y no son capaces de abstenerse de hablar tontería y media. ¿Quieres entrar en el orden y evitarte muchos problemas? Abre menos la boca. Piensa las cosas antes de decirlas y no te agarres calumniando a la gente ni difamando a la gente. Porque eso habla del desorden que traes en tu mente y en tu corazón. Es muy fácil darse cuenta quién está desordenado. ¿Sí o no? Pues por lo que piensa, dice y hace. Así de sencillo. Sigo leyendo, versículo 20. Pensando él en esto, o sea, en eso de que, ¿cómo? David tenía un conflicto en sus pensamientos. Pero ¿cómo? Sin duda que pasó por su mente que ella había fornicado y había quedado embarazada. Pensando en él en esto, dice, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y él creyó. Hace un rato el Señor nos dio una palabra a través del pastor Sergio, que Dios no cambia, Dios sigue haciendo maravillas. Hay muchos que dicen que Dios ya no hace milagros, que los milagros pasaron y que quién sabe cuántos, un montón de cosas que se dicen el día de hoy. Pero la Biblia misma asegura, y Dios mismo nos dice en su palabra, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no cambia. Si los antiguos necesitaron de milagros poderosos, de señales y prodigios, pues nosotros también, ¿sí o no? ¿Por qué habría de cambiar Dios? Pero bueno, cada quien, ahora sí. Pero José le creyó. Dice el versículo 21, le sigue diciendo el ángel, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. O sea, no le vas a poner como tú quieres.
porque la iniciativa era de Dios. ¿Le vas a llamar su nombre Jesús? Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto, y aquí entra el punto, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, en este caso es Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo tomó la cita de Isaías 7:14 y la aplicó allí porque era indudable que la profecía se había cumplido en Jesús, se estaba cumpliendo en ese momento cuando la Virgen concibió. Ahora, qué importante es este versículo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué importante es que Dios esté con nosotros, ¿sí o no? Que Dios esté en medio de nosotros. Pero en el Nuevo Testamento hay una revelación más profunda. No solo Dios está entre nosotros o con nosotros, sino está dentro de nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Eso es algo que los creyentes del Antiguo Testamento no tenían. Dios estaba alrededor de ellos, estaba con ellos, pero no vivía dentro de ellos. La Biblia dice que tú y yo somos templos del Espíritu Santo, porque el glorioso Espíritu de Dios mora en nosotros, vive dentro de nosotros. Qué importante era que esta profecía se cumpliera de esa manera, para que entonces al vivir ese Mesías dentro del corazón del ser humano, entrara definitivamente en el orden de Dios. Otro ejemplo, los profetas, en este caso Miqueas, profetizó que el nacimiento del Mesías sería en Belén. Ahora, ¿qué probabilidades había de que Jesús el Mesías naciera en Belén con una asombrosa exactitud? Belén significa casa de pan. Y Jesús, el pan de vida, nació en la casa de pan. Tiene mucho sentido. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué probabilidades había de que esa profecía de que Jesús nacería en Belén se cumpliera con una exactitud asombrosa? Pues muy pocas. Oiga, tantos países que había ya en ese tiempo, tantas ciudades, tantos pueblos, tantos ranchos, tantas aldeas, y de una manera asombrosa se cumple la profecía que dio Miqueas 700 años después de que él, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que el Mesías nacería en Belén. Vamos a leer en Mateo 2:1, en la versión Las Américas. Dice Mateo 2:1, después de nacer Jesús en Belén de Judea, ahí está, se cumplió. En tiempos del rey Herodes. Ahora, ¿qué hace un rey? Gobierna, ¿no? Reina. Un rey dicta leyes, se le debe obediencia, y no hay un rey que acepte que otro lo gobierne. No hay un presidente de un país, yo no conozco ninguno, que acepte que otro presidente de otro país lo gobierne a él. ¿Verdad que no? Entonces, miren cómo se fue dando aquí el asunto. En tiempos del rey Herodes nació. He aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, ¿qué oyó? ¿Dónde está el rey que ha nacido? En ese momento se sintió agredido. Dijo, ¿cómo? El rey soy yo. Y no le gustó. Fíjate. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Aquí turbarse es, así como que se molestó, se enojó. ¿Cómo que nació un rey? Pero también los moradores de Jerusalén diciendo, ¿cómo si tenemos un rey Herodes? Que aunque era un pagano, reinaba a favor de Roma.
Ahora, ¿por qué se molestaron? ¿Por qué se turbaron? ¿Saben por qué? Porque cuando los magos dicen, ha nacido el rey, Herodes, por lógica, dijo, no, ¿cómo que ya nació otro rey? Un rey que iba a meter el orden, y Herodes hacía lo que le daba su gana, como muchos gobernantes. En realidad son un desorden, dicen que son presidentes de un país o gobernadores de una ciudad, y son unos desordenados. Entonces, cuando oyen que viene uno que sí está haciendo las cosas bien, se molestan, se turban y comienza la agresión. No les gustó, estaban contentos con la manera desordenada en la que vivían. Y ellos entendían, fíjate qué tremendo, el mismo pueblo de Dios sabía que iba a venir el Mesías, pero en ese momento vivían una vida desordenada. Viene el Mesías, se cumple la profecía que había de nacer en la casa de pan y se turban. Y no, pero así estamos bien. Ay, no, nos va a exigir muchas cosas. ¿Qué sé yo? Lo que pensaban. Lo mismo sucede el día de hoy. ¿Cuántos dicen Jesús es el Señor, Jesús es el Rey? Pero la pregunta es, ¿en realidad Jesús reina en tu vida? ¿Hasta qué grado en realidad Jesús reina y gobierna en tu corazón? Esa es la gran pregunta, ¿sí o no? Sigo leyendo. Entonces, miren la reacción del desordenado de Herodes. Reuniendo a todos los desordenados principales sacerdotes, los juntó. Y miren esto, parece, es increíble lo que vamos a leer aquí. Reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, que eran los encargados de enseñarle la palabra de Dios, la vida recta, el orden de Dios a la gente, indagó de ellos, les preguntó a ellos, oigan, según las profecías de su religión judía, ¿dónde nacerá el Cristo? Les pregunta, y vean la respuesta de ellos, versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Hazme el favor. O sea, conocían la Biblia. ¿Cuánta gente conoce la Biblia y no la vive? Estos conocían las profecías. Y Herodes, oigan, ¿dónde van a ser el rey, su Mesías? Y le responden, con ese aire así de sabiondo, ¿verdad? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Qué increíble. Ustedes saben que los fariseos, los escribas, eran los enemigos acérrimos de Jesús. Ustedes saben eso, ¿no? Había un antagonismo contra Jesús el Mesías. Ellos mismos citaron Miqueas capítulo 5 versículo 2. En el versículo 6. De memoria se lo sabían. Y lo declaran, porque está escrito por el profeta, versículo 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Me gusta esta traducción, porque dice, de ti saldrá ¿un qué? Un gobernante. ¿Qué hace un gobernante? Gobierna, propone leyes. ¿Cuál es el propósito de un gobernante? ¿O cuál debería de ser el propósito de un gobernante del querer gobernar a la gente allí en su país o en su ciudad? Que estén bien, ¿no? ¿No es cierto? Que vivan en orden, ¿sí o no? Se dictan leyes para que la gente las observe, las guarde, las obedezca y prevalezca en orden en ese país, en esa ciudad, en ese pueblo. Por eso me gusta esta traducción de la Biblia de las Américas, porque dice, de ti saldrá un gobernante, alguien que va a establecer un gobierno para volver al orden de Dios. Ellos lo sabían, lo entendían, pero en realidad eran orgullosos y no permitieron
que Jesús el Mesías los gobernara. Y eso sucede a muchos el día de hoy. Saben que Jesús, cantan, y a veces hasta uno celebra Navidad. Los antinavidad no lo hacen, pero también pueden estar viviendo una vida desordenada. ¿De qué te sirve ser tan? No, ese es el diablo. ¿Y qué? Si tu vida es un desorden, no tienes calidad moral para juzgar a otros. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque Jesús no gobierna. Si Jesús gobernara con su palabra nuestras vidas, sería diferente. Dios nos quiere bendecir. ¿Estamos seguros de eso? ¿Sí o no? Pero ¿cómo? La bendición no viene nada más así. La obediencia nos mete al orden de Dios. Y el orden trae como consecuencia la bendición de Dios. Dios ama el orden. Dios ama bendecirnos. Pero tenemos que permitir que el gobernante nos gobierne con sus leyes. Y cuando nos dice sus leyes, que es su palabra, si las obedecemos, estaremos en orden y seremos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Así funciona, hermanos. Déjeme leerle en la versión Palabra de Dios para Todos esta profecía que tomó Mateo, o que los fariseos la tomaron, la citaron, y Mateo la escribió. ¿Sí? Miqueas 5:2, versión Palabra de Dios para Todos. 700 años antes de Jesús. Pero tú, Belén Éfrata, entre los pueblos de Judá eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. Mire, no hay, escúcheme bien, no hay casi ser humano que no sepa dónde está Belén. Todo el mundo conoce Belén. Llegarás a ser muy importante. En ti, Belén, nacerá un rey. Pero miren la profecía, cómo la traduce aquí. Un rey de familia muy antigua. ¿Quién es ese antiguo? Abraham. Que gobernará sobre Judá, o el reino de Israel. En la versión del lenguaje actual, dice, donde dice esta versión, en ti nacerá un rey de familia muy antigua, en la versión del lenguaje actual dice, sus orígenes de este rey se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Ya habían transcurrido algunos miles de años ahí. Y esa profecía la citaron. Pero cuando se les planta enfrente el Mesías, lo rechazan. Otra conmovedora profecía que se cumplió al pie de la letra, con punto y coma, fue dicha también por el profeta Isaías. Y habla acerca del desprecio de su mismo pueblo hacia el Mesías prometido. Fíjense qué cosas, hermanos. Que si estamos desordenados, que si somos tan torpes, Israel no era la excepción. Al no dejarse gobernar ni por la ley de Dios dada por Moisés, porque hacían lo que querían, le habían añadido un montón de fiestas religiosas y de mandamientos que Dios nunca había dicho. Jesús un día les reprochó y les dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes enseñan como mandamientos de Dios doctrinas de hombres, cosas que yo nunca dije, Dios nunca dijo. Jesús se los reprochó. Ese desprecio de su pueblo fue algo muy lamentable. Los mismísimos descendientes de Abraham, los mismísimos que presumían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, ellos mismos rechazaron al Mesías. Es increíble cómo iglesias que se dicen ser cristianas rechacen el reino de Jesús, las reglas de Jesús, las leyes de Jesús. Una vez un predicador que bueno, en aquel tiempo éramos amigos, ahora no, porque se ha desviado tanto que ya no hay comunión, no podemos tener comunión. Una vez estaba predicando en un evento y dijo una tontería que ya ni me acuerdo ahorita, y de pronto se quedó así. Dice, bueno, eso no está en la Biblia, yo lo sé,
los estudiosos, dice, ya han de estar ahorita pensando, eso que dijo este predicador no está en la Biblia. No está en la Biblia, yo lo sé, pero lo dije yo. Órale. Y todos nomás dicen, ay, ¿ya viste lo que dijo? No, pues... Fíjate la posición en la que se metió este predicador. Pues no está en la Biblia, Dios no lo dijo, pero lo dije yo. Hazme favor. Exactamente lo mismo hicieron con Jesús. O sea, a mí no me importa lo que diga Jesús, ni a ti te importa, importa lo que yo diga. Fíjate nada más. Mira, vamos a ver, Isaías 53, versículo 3. ¿Cómo estaba profetizado que lo rechazarían? Dice, todos, dice en esta versión en lenguaje actual, todos lo despreciaban, hablando proféticamente del Mesías. Todos lo despreciaban y rechazaban. Despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, ni siquiera le pusimos atención. Dice en la Reina Valera, volteamos el rostro como dándole la espalda. Lo despreciamos, dice. Y no lo tuvimos en cuenta. Otra versión dice, y no lo tomamos en cuenta. El apóstol Juan dijo en Juan capítulo 1 versículo 11 al respecto de esa profecía. Lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Se lee así. Vino a su propia casa, en la versión Reina Valera, que casi todos manejamos, dice, a lo suyo vino. O sea, vino a su pueblo. Le pertenecía. Eran los descendientes de Abraham, en quien inició la nación judía. ¿Quién la inició? Dios. A lo suyo vino a su casa. Por eso esta traducción es muy, muy entendible. Vino a su propia casa. Y los suyos no le recibieron. No lo recibieron. Hágame usted el favor. Lo rechazaron, lo menospreciaron. Pero mira el versículo 12, aquí abre un panorama de esperanza a todo aquel que crea. Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad, en la Reina Valera dice, les dio potestad, les dio capacidad. Otra versión, yo puse ahí entre paréntesis, dice, les dio cabida, les dio un lugar para ser hijos de Dios al creer en su nombre. En la Reina Valera leemos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ok, nosotros decimos que lo hemos recibido. Pero yo he notado que muchas veces un buen número de cristianos no toman en cuenta a Jesús, le dan la espalda, lo menosprecian, como el predicador es, imagínense, y la gente, ¿sabe qué respondió la gente? Amén. Amén significa así sea. O sea, estamos viendo ya un nuevo Mesías aquí enfrente. Bueno, no me pregunten cómo está ese predicador, porque está en un desorden total, herejía sobre herejía sobre herejía, y arrastrando al infierno a todos los que creen en él. Yo no tengo de esos amigos. ¿Usted quiere de esos amigos? Apártese de aquellos. Y la Biblia da esa instrucción, que diciendo, no, nosotros somos hijos, pero son unos desordenados. Ni comáis con ellos siquiera, dice la Biblia. No participes de su desorden. Pero nosotros no debemos de rechazar al Mesías prometido. Tantos años para que se cumpliera la Escritura. Finalmente vino, hace 2000 años, poquito más. Hoy estamos aquí nosotros ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿A despreciarlo? Ni se te ocurra, mujer, ni se te ocurra, varón. A no tomarlo en cuenta, lejos esté de nosotros. Jesús es la razón de nuestra celebración. Jesús es la razón de nuestra existencia. Hasta el último día
de nuestra vida aquí en esta tierra. Jesús es para nosotros la razón de ser. Eso es lo importante y no tanto andar por las ramas con celebraciones. Miren, el otro día alguien me compartió, mire lo que están discutiendo los cristianos en internet, que cómo debe ser el saludo cristiano. Ahora sí que lo leí y me costaba tanto trabajo creer las tonterías en las que se meten los cristianos. No, a ver, dime dónde dice el saludo, Dios te bendiga. A ver, dime dónde dice. Luego uno le saca, pues está en Números tal. Dice, pero es del Antiguo Testamento. Oh. Miren, había de ver los pleitos. No, eres un hereje, eres un tal por cual, eres un no sé qué. Y pastores metidos ahí en cómo es. No, la Biblia dice que con un besito. Ósculo santo. Y ahí discutiendo que cómo se saluda. Buenos días. ¿Cuál es el problema? A ver, muéstrame en la Biblia donde dice que entre hermanos se saludan buenos días. Dices, uy, si serás, como decía el chavo. Nos perdemos de una manera espantosa, denigrante, ofensiva a la misma presencia de Jesús. ¿Tú crees que a Jesús le importa que Dios les bendiga o buenos días? Yo suelo, cuando inicio, decir buenos días, ¿sí o no? O buenas tardes. ¿Lo creen que ha habido gente? Lo voy a reprender, hermano, en nombre del Señor, con todo respeto. Pero usted no debería de decir buenas tardes. ¿Y cómo quiere que diga? La paz de Cristo. La paz de Cristo, hermana. Ya, órale. Bueno, así no le hice, ¿no? Obviamente. Dan ganas. Ah, bueno, la paz de Cristo, hermano. No, pero tiene que decirlo así por... Hermanos, por el amor de Dios. Eso es el cristianismo. No, la paz de Cristo, pero lengua larga, floja, fodonga. No, ¿de qué te sirve decir el saludo bíblico? No, hermano, no nos perdamos en eso, por favor. No seamos torpes en eso. Centrémonos en la realidad que es Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que hemos creído le hemos recibido y vivimos con Cristo. Y si yo les digo buenos días, ustedes respóndanme buenos días. Y si yo les digo la paz de Cristo, pues díganme la paz de Cristo. Y no nos perdamos en discusiones tontas. Fue profetizado que Jesús sería traicionado por uno de los suyos más cercanos. El salmista David, en el Salmo 41, versículo 9, allí de manera profética en este salmo habló del Mesías que sería traicionado. En la versión en lenguaje actual, voy a leerlo, Salmo 41, 9, dice David aquí de manera profética que se le aplicó a Jesús. Hasta mi amigo seguro, dice en esta versión, en el que yo confiaba, que mi pan compartía, se ha vuelto en contra mía. Marcos, el evangelista que escribió el evangelio que lleva su nombre, registró este episodio en su evangelio en el capítulo 14, en el versículo 18. Vamos a leerlo. Marcos lo narra así. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, la mesa en la costumbre judía era muy importante. Por eso lo menciona, sentados a la mesa, lo describe, sentados a la mesa. Porque la mesa para el judío era un símbolo, una representación de la comunión, de la cercanía, ¿sí? Cuando tú invitas a comer a alguien o te invitan a comer, estás ahí. Hasta en nuestra cultura se concibe de esa manera. Te invito a comer. Cuando alguien te invita a comer es, quiero crecer la amistad contigo, quiero profundizar, tengo un aprecio hacia ti, te invito a mi casa a comer. Una vez fui invitado por un predicador bien conocido a comer a su casa. Y cuando estaba allí, uno de sus hijos, yo estaba así en un sillón doble y llegó y se sentó, que también es pastor.
Se sentó junto a mí y se inclina así. ¿Sabes, Chuy? Te voy a decir algo, Así me dijo, te voy a decir algo. Le digo, ¿qué? Dice, para que mi papá invite a alguien a comer a su casa, es porque de veras le tiene aprecio. ¿De veras? Dice, sí, te tiene mucho aprecio. Ay, pues uno se siente privilegiado, ¿sí o no? Porque es un hombre muy conocido. Es un hombre bien derecho, bien recto. Yo me sentía honrado, le dije, ¿de verdad? Dice, yo sé lo que te digo, Chuy. Imagínate, Jesús invita a unos a sentarse a su mesa. Qué privilegio, ¿no? Y les dijo mientras estaban allí, no era la primera vez que se sentaban a la mesa. Y les dijo, os aseguro que uno de vosotros, fíjate la seguridad, les aseguro que uno de vosotros que está comiendo conmigo me va a traicionar. Mira, hay algo que quiero mencionar. Está el traicionado y está el traicionero. ¿Cuál de los dos prefieres ser? Si yo te diera a escoger, ¿qué prefieres? ¿Ser traicionero o ser traicionado? ¿Qué escogerías? 1000 veces. 1000 veces ser traicionado a ser un traicionero. Qué terrible final los traicioneros. Nunca traiciones ni a tu mejor amigo, ni a tu esposa, ni a tu esposo. Pídele al Señor, Señor, guárdame en fidelidad, guárdame para no traicionar. Al que te ayudó, al que te tendió la mano, luego tú te volteas, está en una situación y le niegas, es traición. Y eso es aborrecible por el Señor. Jesús más abajo dijo, ay, de aquel más vale el que no hubiera nacido ese traicionero. Porque el final de los traicioneros es terrible, hermanos. ¿Te imaginas un cristiano traicionero? Miren, ahí les va. Una vez, en plena reunión de alabanza, llegó alguien y me tocó hacia el hombro. Y era una joven. Dice, ¿usted es el pastor? Yo lo conozco nomás de oídas, dice, pero yo pregunté quién era y ¿usted es el pastor? Le digo, sí. Me urge hablar con usted. Le dije, espérate hasta el final. No, pues me esperó. Es que es muy importante para mí. No lo van a creer lo que pasó. Cuando ya finalmente termina la reunión, le digo, a ver, a tus órdenes. Dice, mire, yo no soy cristiana, yo ni creo en Dios, dice. Pero yo tengo un novio que viene aquí. Le digo, ¿y? Dice, pues vengo a darle la queja de que me traicionó con otra. Ay, me dan ganas de llorar. Ya no sé si yo me quedé, te traicionó. Sí, mire, y me saca, mire hasta fotos. Y yo le dije, oye, me estás poniendo los cuernos. Dice, no, ¿y esto qué? No, es montaje. Hazme favor. No, pues. Increíble, ¿no? Una muchacha que ni en Dios creía se vino a quejar de un cristiano que la había traicionado. Qué vergüenza. Bueno, pregúnteme cómo está ese traicionero ahorita, en la actualidad. Está hundido en el desorden, drogas, de todo. Porque los traicioneros así terminan, hermanos, entiendan, sean fieles. Vamos a leer. Estaban ahí sentados, os aseguro que uno de vosotros que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿acaso seré yo? Jesús responde, es uno de los 12. Él sabía. Contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. Ve la familiaridad que tenían. Nosotros en nuestra cultura vemos eso como falta de educación, ¿no es cierto? Que tú le piques al plato del otro.
Mire, yo conozco por lo menos 3 matrimonios que ya tienen más de 30 años de casados, y tú los ves, ustedes los conocen, o bueno, uno de ellos no, pero ustedes los ven, cómo se llevan, cómo son, entonces, ay, qué bonita pareja, qué bonito matrimonio, sí, qué bonito matrimonio. Bueno, esos a los que yo tengo en mi mente, me ha tocado estar comiendo en algún restaurante con ellos. Y de pronto, la primera vez que lo vi, uno pues como que se saca de onda, ¿no? Porque uno dice, ay, es falta de educación, pero en realidad no, para ellos no. Porque él agarra su tenedor y le pica, y le come, y le dice, ¿está bueno? Le dice ella, pero así con gusto, está rico, dice, ay, está buena la fajita, ay, está muy rica, y le pica otra vez. Y siguen comiendo. Y al rato ella, y agarra un camarón. Oh, ¿está bueno el camarón? Sí, están bien ricos. Y, órale, no, pues, cualquiera diría, si otros que no los conocen los mirara, dirían, mira esos mal educados. No, lo que sucede es que hay mucha familiaridad entre ellos, mucha comunión, que se comparten hasta del mismo plato. Y así Jesús dice, uno de ustedes, de sus íntimos, va a mojar el pan conmigo en el plato. Dice el versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona, hay del traicionero, hermanos. Mira, te voy a decir algo así entre paréntesis. Si tú has traicionado, más vale que te metas en el orden. Pide perdón a quien hayas traicionado, como sea la situación, porque quizás esa sea la razón por la cual sigues cosechando tempestad. Porque acuérdense que lo que sembramos cosechamos. Pero nosotros detenemos la cosecha cuando paramos de hacerlo o pedimos perdón, nos arrepentimos y arreglamos cuentas. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y muchos son cristianos, yo no tengo la menor duda de que son nacidos de nuevo, pero viven tristes, viven acongojados, afligidos. ¿Por qué? Porque la culpabilidad los arrasa. Pidan perdón, así de sencillo. Y dejarán de cosechar. En ese momento paran la cosecha. Y Jesús dice, ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué dijo eso? Por las consecuencias que el traicionero tiene en su vida. Terrible, ¿no es cierto? Profecías, más de 300 profecías, fíjate. Se le aplican a Jesús, que eran profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. Obviamente no las vamos a ver todas, yo nomás les estoy dando un esbozo allí, unas cuantas. Por otra más, mira, por ejemplo en Isaías 53, versículo 7, en la versión lenguaje actual, ahí se profetizó de que en su juicio, cuando lo enjuiciaban y que lo estaban golpeando y todo, él se mantendría callado, sin responder. Esto es algo, wow. Dice Isaías 53, 7, al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que lo trasquila, él no abrió su boca. El apóstol Pedro dice, cuando le maldecían, no maldecía. Cuando lo agredían, encomendaba la causa. Y también le aplica esa profecía, porque él era como un cordero mudo. Por eso, hermanos, el otro día me mandaron un meme que luego yo lo compartí, porque está un perro se ve así, imponente, y luego llega un gatito, chiquito el gatito. Está el perro y abre un ojo y lo ve al gatito, ¿no? Y siguió dormido. Entonces el gatito ahí juguetón le empieza a dar manazos en la nariz y le pega, pa, 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 y luego con las dos, ta, ta, ta,
Y el perro nomás les... Y el gatito... Y el perro... Entonces, pues provoca risa, ¿no? Pero luego yo le puse una inscripción. Cuando te calumnian, hablan mal de ti y no les contestas. Porque el gatito terminó yéndose. Miren, hermanos, hay unas lecciones de parte de Jesús para nosotros tremendas, hermano. Y esta es una. No abrió su boca. Oye, hay una de habladores que para qué te cuento, hermano. No aguantan nada. Y le cuentan a todo el mundo y lo publican en internet. ¡Ay, lo que me hizo! No, hombre, si te hubieran hecho lo que hicieron a Jesús. Pero Él nos puso una gran lección, hermanos. Él era el inocente, ¿sí o no? Fíjate, en Hechos 8:29, ahí esa es una aplicación a esa profecía. Resulta que viene la persecución sobre los cristianos de aquel tiempo, comandada por el apóstol Pablo, ¿no? En el que posteriormente fue el apóstol Pablo. Y cuando salieron en estampida, dice que había un discípulo llamado Felipe. Y en su huida, dice que de pronto vio un carruaje donde iba un alto funcionario de una reina etíope. La reina se llamaba Candace. Era un alto funcionario. Era como un secretario de Estado, para que usted me entienda, de esa reina etíope. Este hombre había venido a Jerusalén para adorar. Había abrazado el judaísmo y había llegado a Jerusalén para adorar al Señor. Bueno, si usted busca en internet los cristianos en Etiopía, se va a encontrar, tiene que buscarlo, ¿no? Se va a encontrar con que hay cristianos que después de 2000 años, estamos hablando de que esto sucedió hace 2000 años, ¿no? Este pasaje que vamos a leer, que el día de hoy hay cristianos etíopes que aseguran tener los datos históricos de cómo el cristianismo llegó a Etiopía hace 2000 años. Y muchos de esos documentos y comentarios llegan a este alto funcionario de esta reina. Este funcionario fue evangelizado por Felipe, un cristiano de los tiempos de Jesús. Y dice que vio un carruaje y él iba leyendo el libro del profeta. Y dice, vamos a leerlo, porque está bien interesante. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, fíjese la obediencia, ¿eh? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Pues obedece al Señor. Porque pudo haber dicho, no, ¿y para qué? ¿Para qué me acerco al carruaje? Y empezar ahí a discutir con Dios. No, dice que el Espíritu le dijo, acércate al carro. Y acudiendo Felipe, le oyó a este funcionario etíope que leía al profeta Isaías, estaba leyendo en voz alta. Y le dijo, Felipe, oye, ¿pero entiendes lo que lees? Hay muchos que leen y no entienden. ¿Por qué? Porque a veces leen sin aplicar el entendimiento. Pero, fíjate lo que le contesta. Él le dijo, esto es importante, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Aquí hay un principio escondido. ¿Cuál es ese? La Biblia dice que el Señor dio dones a los hombres y puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para enseñar la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Ok, y hay muchos más textos. No puedo centrar, nada más lo estoy mencionando, no puedo centrarme totalmente en eso. Es decir, que necesitamos todos de maestros que nos enseñen la palabra de Dios. No puedes decir tú, no, yo no necesito que nadie me enseñe, porque hay un versículo que dice que el Espíritu mismo nos enseñará todas las cosas, nos recordará. Sí, sí dice, pero ¿cómo nosotros aprendemos? Jesús mismo tuvo que ir a la sinagoga, él mismo tenía que leer, él mismo fue por José, sin duda, y por los rabinos de aquel tiempo los oía disertar. Todos necesitamos ser enseñados, ¿sí o no? Entonces aquel que diga, no, yo no tengo ningún pastor terrenal, Jehová es mi pastor, está en desorden. Sí es cierto que Dios es nuestro pastor, pero Él puso maestros y pastores, ¿sí o no?
Y tenemos que ver los dos lados. Ahora, cuando el pastor terrenal se desvía y es desordenado y es un malandrín, no tenemos que someternos a él. ¿Están de acuerdo con eso? Pero si cualquier pastor está en un orden, hay que obedecer, porque ustedes mismos lo están viendo. Entonces dice, ¿y cómo podrá entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Súbete, explícame, le dice. Y fíjate el versículo 32, dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Y le da toda la explicación, y le da Felipe a este funcionario etíope la explicación de a quién se refería. Y aquel hombre, su corazón empezó a latir aceleradamente y empezó a arder, y estaba recibiendo en ese momento el evangelio de la salvación, como diciendo, delante de mí está uno que conoce a Jesús, el Mesías profetizado, me está hablando de él. Y de pronto tiene una reacción y dice, oye Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le responde Felipe, si crees, bien puedes. Creo, le dijo. Y descendieron y lo bautizó. Un hijo de fe, otro hijo de fe, otra estrella que alumbró en los tiempos de Abraham, estaba allí, junto con Felipe. Pero lo pasmoso del cumplimiento de las profecías, de que el orden iba a llegar, y el orden llegó. Jesús llegó para meter el orden. ¿Cuántos dicen amén? Para irnos sobre el final, cuando Él es llevado a la muerte, al sacrificio, se profetizó que sus manos y sus pies serían perforados. En el Salmo 22:16 ahí está la profecía. En Juan 20:27 ahí es una mención al cumplimiento de esta profecía, porque dice, luego dijo a Tomás, cuando Jesús se aparece a los 12 después de haber resucitado, y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, le dice, sino creyente. La profecía en Salmo 22:16 decía, horadaron mis manos y mis pies, y se cumplió al pie de la letra. En el Salmo 69, versículo 21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta es una palabra profética para cuando Jesús, que se cumplió cuando Jesús estuvo allí colgado en esa cruz. En Juan 19:29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca para que bebiera. Pero dice el Evangelio que Jesús rehusó beber ese vinagre. Dice vinagre, pero en realidad, esa es la traducción, pero en realidad se trataba de un brebaje que contenía algunos elementos que podían servir de analgésico. Entonces, eso lo tomaban los que tenían dolores físicos o tenían heridas, y se lo dan a Jesús, uno de los soldados, como teniendo, dice, ay, ¿cómo sufre este hombre? Y le quiere dar el vinagre con ese analgésico, y el Señor lo rechaza. ¿Saben por qué lo rechazó? Porque Él debía llevar la carga de nuestros pecados y nuestros dolores en sí mismo. Si Él hubiera tomado un analgésico, no hubiera sido genuino, porque Él estaba profetizado que Él tenía que cargar sobre sí todas nuestras iniquidades. Todo el peso y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús por eso? Haber sufrido en nuestro lugar. Eso es algo extraordinario, hermanos. En el Salmo 22:18 dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Se rifaron allí el ropaje de Jesús. Y Marcos, en su Evangelio, en el capítulo 15, versículo 24, lo describe. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. O sea, hasta en los mínimos detalles, hermanos, se cumplieron.
más de 300 profecías que hablaban acerca del Mesías. Y en el Salmo 34, versículo 20, dice, ahí hablaba de que sus huesos no serían quebrantados. Y dice este Salmo, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y Juan lo registra en su Evangelio en el capítulo 19, versículo 33. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, o sea, los soldados, no le quebraron las piernas, porque cuando estaban ahí agonizando, pues ya para terminar con la agonía, les quebraban las piernas. Entonces todo el peso del cuerpo hacía esto, entonces se colapsaba el corazón. Llegaron con los dos ladrones que estaban al lado de Jesús y estaban agonizando. Jesús ya había muerto y les quebraron las piernas para que terminaran de su agonía. Y cuando llegan a Jesús lo ven y dicen, no, ya está muerto. Se cumplió la profecía. Pero ahí no quedó todo. En Isaías 53:9 habla de que su sepultura sería con los impíos, pero en una tumba de ricos, de un hombre rico. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y miren cómo se cumplió esto en Mateo 27, 57 al 60. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Pero todos sabemos que al tercer día resucitó. El orden de Dios había venido. Quisieron destruir el orden de Dios, entiéndase a Jesús. Y tan ordenado era Jesús que el día que resucitó, dice que cuando entraron los soldados y cuando llegaron los discípulos, ya no lo vieron allí, ya no estaba. Y que la sábana con la que José de Arimatea lo había cubierto estaba doblada. ¿Cuántos tendieron su cama? Ay, montón de desordenados. Bueno, algunos tienen 4 días y no lo han tendido. No, hermano. Mira, fíjate, así como las profecías en todos esos detalles los menciona, en todos esos detalles Dios quiere poner orden. ¿Cómo la ves? ¿Cómo están tus zapatos ahí en la zapatera? Tu ropa interior. Tu ropa, ¿cómo está? Bueno, en la cocina, ¿cómo está la cocina? Un día fui con unos hermanos. Hermano, háganos el favor, venir a orar por alguien. Sí, ¿cómo no? Llegué y ay, pastor, ya está aquí el pastor, grita la hermana, ¿no? Y luego, pásele, y luego dice, pero cierre los ojos. Eran las 3 de la tarde. Pero cierre los ojos. Y yo los cerré. Y dije, no, ya sé por qué, ya sé lo que significa cierre los ojos. Para que no vea el cochinero que hay aquí, para que no vea el desorden en el que vivo. Fíjate nomás. Si no respetan a Jesús, me van a respetar a mí. ¿Usted cree? Si no ordenan delante del que deben estar ordenados, ¿ustedes creen que lo van a hacer delante de mí? Pues no. Y yo cerré los ojos. Así literal. Dije, no, tengo que darle una lección aquí. Y luego, pásese, pastor. Ah, sí, a ver, espérame, ¿por dónde le doy? Ay, pastor, es que usted me dijo que cierre los... Es que, ay, hermano, usted comprenderá, es que mire... Y sí, había un cochinero, un desorden. Había latas de Coca-Cola, bolsas de papas fritas. Desorden. Y Jesús resucita y no se va sin tender su camita. ¿Cómo la ve? Dele un aplauso al Señor. La última profecía que quiero citar es cuando Él, después de haber resucitado, ascendió al cielo. El Salmo 68, 18 dice, subiste al cielo, a lo alto. Eso también es citado en Efesios. Pablo lo cita
y lo aplica Jesús, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos Dios. O sea, subiste a lo alto, habla de la ascensión de Jesús. Y en Lucas 24, 50 y 51, ahí dice que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, o sea Jesús, alzando sus manos, estaban los discípulos, los bendijo. Mire qué bonita escena. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y todos estaban así. Y en eso se aparecen unos ángeles y le dicen, ¿qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús que hoy ven que se va, de esa misma manera volverá. Esa profecía falta por cumplirse. Y si se cumplieron todas las demás, ¿por qué no debe de cumplirse su promesa de regresar? Pablo dijo, porque al final, al sonido de la trompeta, al final, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y todos nos uniremos con el Señor en las nubes para estar con el Señor por toda la eternidad. Esa esperanza es la que nos purifica, hermanos, de que Jesús va a venir un día, y esa promesa se va a cumplir. Mientras tanto, hay que meternos al orden de Dios. Todo esto que acabo de narrar, todo eso que planeó el Señor, ya remontándonos a Adán, 6,000 años atrás, le da la promesa a Adán de que iba a mandar de la simiente de la mujer, nacería el Mesías. Pasan 2,000, un poquito más, escoge a Abraham. Abraham le cree, tiene a su hijo Isaac, de ahí viene el linaje. Llega el tiempo en que el Mesías había de nacer, hace 2,000 años. Hoy está en nuestro corazón. Se supone que en tantos años de que el orden regresó a la tierra, entiéndase Jesús el Mesías, el rey que trajo el orden, se supone que los cristianos deberíamos estar en un orden notable. La pregunta ¿es así? Pues honremos, hermano, al Señor. La mejor manera de honrarlo, ¿saben cómo es? Metiéndonos en el orden. El esposo haga lo que le corresponde, la esposa también. Como trabajador, sé honrado, sé puntual, honra al Señor con el orden que tú manifiestas, con tu integridad, con tu buen juicio, con tu prudencia, porque en eso consiste el gobierno de Dios. Justicia, gozo, disfruta las bendiciones del Señor y la paz con la ayuda del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Pónganse de pie, por favor. Levanta tus manos al Señor. El otro día un hermanito, ahí en su ignorancia, uno dice, ay, pobrecito. A veces de veras, dice, no, los que dirigen la alabanza, levante sus manos. Dice, pura manipulación. Entonces la Biblia nos manipula. Fíjate, no. A veces me desespero, pero me controlo. Porque cuando uno se desespera, provoca desorden, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan hace 8 días que entró un desordenado? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Se fijaron cómo rompió todo el orden? Y tuve que meter orden. Y no faltó quien diga, ay, pastor, estoy muy agresivo. A veces sí me voy a llorar yo solo por allá. Digo, Señor, ábreles el cerebro. Ábreles el entendimiento, porque nomás no agarran la onda algunos. Ay, pastor, es que usted le dijo que... ¿Dónde está el amor? A ver, los ordenados de allá arriba también. Todos levanten las manos. No es manipulación. La Biblia dice, alzad vuestras manos, ¿sí o no? Ahí está, es un mandamiento. Ahora dile, Señor, gracias. Porque todo lo que tú hiciste, todo lo que tú planeaste, se cumplió en Jesús. El orden que necesitábamos la humanidad, que habíamos perdido cuando Adán desobedeció.
Bienvenido, Jesús, a esta tierra. Bienvenido a mi corazón. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de entrar en el orden que tú quieres para mí. En el nombre de Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos, abundantemente en el Señor. Amén. Que Dios les bendiga.